En 2014, Peugeot volvió a conquistarme. Lo tenía difícil, la verdad, porque me tocó una serie de pruebas consecutivas donde probé un Alfa Romeo 4C e inmediatamente después me tocaba probar nuestro protagonista de hoy. Y yo, personalmente, no tenía ninguna fe, porque desde el 206 RC, que había tenido años antes, ningún Peugeot de los que se habían sacado después me había terminado de convencer. Peugeot, tras la crisis salvaje de 2008, había decidido dar un giro radical a su posición comercial y de producto. Comenzaba un viaje largo y duro para subir el precio de transacción de sus coches y devolverles a una posición más fuerte en el mercado. Se iba a terminar la era de las carrocerías algo monovolumenizadas, pero es que además se quería recuperar la esencia del tacto de chasis francés y deportivo. La firma había lanzado en 2011 el RCZ, que era un coupé de segmento C, al estilo de un Audi TT, montado sobre la base del 308. El coche estéticamente molaba, pero tenía una serie de problemas. Y es que, aunque estéticamente parecía un coche deportivo y tenía los ingredientes para ser un coche deportivo, luego lo conducías y no tenía ese último resabor que tenía que tener un coche que aspirase a divertirte y entretenerte en una carretera de curvas. Faltaba algo ahí en la ecuación. Pero con la salida de Peugeot Sport de las 24 horas de Le Mans, amparada por las pérdidas de 7.000 millones de euros de Peugeot con la crisis, se colocó a un montón de ingenieros de la propia Peugeot Sport en una situación en la que no tenían nada que hacer. Más allá de crear el 208 Pikes Peak para que Sebastian Loeb batiese el récord de la subida a la montaña estadounidense. Se les encomendó entonces crear una versión del RCZ, una misión harto complicada en la que yo no tenía ninguna fe que fuesen exitosos. Pero la realidad acabó siendo tal que es nuestro protagonista de hoy, el coche que crearon. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Power Art con la energía de Total Energies. Y este es el USPI, el usado sí pero interesante del genial Peugeot RCZ-R. Podemos decir que este coche es el primer Peugeot deportivo exitoso en mucho tiempo por parte de Peugeot, desde ese citado 206 RC, y casi también el último, desgraciadamente. Este coche abrió la puerta a que después Peugeot hiciese, por parte de la gente de Peugeot Sport, del equipo de carreras, crease el 308 GTI by Peugeot Sport, aprovechando mucho de lo que se aprendió en este coche y muchos elementos técnicos de este aparato, y luego también que se hiciese el 208 GTI by Peugeot Sport, otro coche que iba muy bien. Pero realmente de esos tres, yo me quedaría este. Y si me dijeses que desde este coche trazase una línea hasta la actualidad y buscase un Peugeot deportivo mejor, te diría sencillamente que no lo hay. Estéticamente este coche nunca estuvo corto de encanto, pero esta versión R va un paso más allá. En vista de 3/4 delantero tenemos una mezcla peculiar de proporciones y curvas. Tenemos un frontal que recuerda al del 308, un techo con una única curva con dos jorobas tipo Zagato y un tercer volumen trasero poderoso y algo plano. En su conjunto esta visión ya anticipa un problema de espacio interior para la segunda fila, pero es un problema menor para el perfil del cliente y el uso que se le va a dar al coche. Cerrados en la parte delantera tenemos la nariz de los Peugeot de la época con el logo del león presidiendo en un pequeño remetido de la misma. Justo debajo una calandra en forma de boca sonriente con la inscripción Peugeot en una pletina cromada enmarcada en dos elementos también cromados horizontales. Hay una segunda boca de refrigeración en forma de ala que se abre hacia los lados para alojar las luces antinieblas que quedan disimuladas. Por encima y a los lados los proyectores de luz más grandes imaginables, la mirada felina en ellos, pero este tamaño es casi cómico y generan los poderosísimos y musculados pasos de rueda delanteros, que aquí funcionan, la verdad. A nada que giras un poco más la vista lateral te percatas del enorme voladizo delantero, pero queda perfectamente disimulado con el tamaño de llanta delantera y el músculo del paso de rueda, así como el giro de superficies conseguido por el bulboso capó hacia el frontal. En vista lateral los protagonistas son los arcos del techo. En realidad es una curva de un único radio que viene desde la parte delantera hasta la parte trasera y genera un problema, que es que no cabían los pasajeros traseros si se hacía este arco de esta forma. Entonces, para poder conservar este formato, lo que hizo Peugeot fue crear unas jorobas que tienen una doble función. Por un lado, aerodinámica para reducir la sección cruzada en esta parte central y por otro lado, liberar espacio para los cabezones de los pasajeros traseros, una copia del diseño que tenía en su día Zagato. Opcionalmente podías poner este panel de techo directamente en fibra de carbono, no recuerdo bien el precio, pero lo voy a poner por aquí, sobreimpresionado para que veáis en una imagen lo que costaba. Luego tenemos la cadera trasera, que si os fijáis es poderosa, a pesar de no ser un coche de tracción trasera, y la acompaña el quiebro de la apertura
lateral. Si os fijáis, desde el punto A nace por aquí la apertura de la luneta y luego hace este quiebro tan simpático que sube hacia arriba para convertirse en una línea horizontal que genera toda la superficie de la tapa del portón, que es prácticamente plana. Le da mucha personalidad y le lanza además el peso hacia adelante al coche, a una cabina que casi te recordaría como si el coche fuese en realidad de motor central, de alguna manera. Por debajo tenemos un captador de luz potente, marcadísimo también para dar musculatura al coche y acompañar a esos dos músculos para los pasos de rueda, coger luz y hacer que el coche tome más presencia. La vista posterior nos revela dos afilados pilotos LED a los lados de una tapa de maletero cubierta por un precioso alerón completamente funcional. La trasera cae redonda hacia abajo para abrazar un difusor no del todo funcional, en este caso, que custodia dos grandes, y estas sí funcionales, colas de escape diámetro XL. Este coche combina dos características en el plano estético al mismo tiempo. Por un lado es atractivo personal lleno de carácter. Por otro lado sufre barroquismo francés de la época, con saturación de superficies y elementos de tamaños exagerados en un frontal tal vez algo pesado. A mí me tiene conquistado en esta versión R desde el primer día, especialmente por la forma de la cabina y porque de alguna manera le encuentro un vínculo confuso con el 908 de Le Mans de la época, el ganador de 2009, sí. Este coche es previo a la era del e-cockpit, así que no tenemos el volante minúsculo de los Peugeot actuales con el cuadro de instrumentos por encima. Directamente tenemos el mueble de salpicadero del 308 Cabrio Coupé también, adaptado a la ocasión con toques de calidad, con pespuntes, con un petrocuero que lo cubre todo por encima, que le da un toque más aspiracional, premium, no sé cómo llamarlo, de más calidad que el compacto convencional y que lo separa también de todos los modelos de Peugeot que vendrían prácticamente al mismo tiempo. Tenéis que pensar que este coche nace el RCZR cuando el 308 ya está en el mercado, el de la generación que ya tiene el cuadro separado, el 208 también, y eso hace que se vea en cierto modo un poco más viejo, con mucho más tocho aquí, pero también si os gusta más el diseño tradicional donde se ve el cuadro a través del aro del volante, vais a agradecer este diseño, que es mi caso. Se integra un elegante reloj horario y un desfasado hoy en día sistema de infoentretenimiento escamoteable. El cuadro de instrumentos de 4 esferas resulta bonito y elegante para un deportivo, mientras que elementos como el clima manual o los mandos satelitales tras el volante tienen un tacto un poco discutible en su accionamiento, aunque ergonómicamente están por delante de nada que podamos ver en un coche moderno. El pomo de cambio metálico, abrasador en verano, helado en invierno, tiene un formato agradecido y la visibilidad y posición de conducción es digna de los deportivos, de esos en los que vas con las piernas estiradas. Las butacas deportivas las habéis visto en otros modelos deportivos de Peugeot. Tiene una forma muy atómica, además de anatómica, voy a decirlo así con el doblete. Agarran bien, sujetan bien el cuerpo, al mismo tiempo están configuradas con suficiente apoyo blandito como para que sean totalmente confortables. Y luego tenemos una placa aquí en medio de los dos asientos que originalmente iba numerada para marcar cuántos de los 7.000 ejemplares que iba a hacer Peugeot del RCZR, pues qué unidad se correspondía con este coche. Una vez que ya se habían hecho unas cuantas unidades, pasaron de ponerle el número directamente a la placa. Detrás un adulto no cabe sin dar con el techo en la cabeza. Son plazas de emergencia, testimoniales, escribía yo en la época. Es un 2+2 y ya. Lo que no es testimonial es el maletero, que con 321 litros ofrece espacio para que los dos ocupantes principales viajen tan lejos como quieran. Cuando este coche empezó a filtrarse en forma de fotos espía, fotos de prensa y todo lo demás, yo soñaba con que a este coche, al RCZ antes del R, Peugeot le acabase colocando algún tipo de suspensión distinta en el tren trasero para hacerlo un poco más fino, pero no, reaprovechó todos los elementos de un 308, así que este coche lleva puente trasero torsional, sistema McPherson delante. Más allá de eso, después cuando Peugeot Sport hizo el R, cambió todos los talados de estabilizadoras, que las hizo más gruesas, cambió muelles, cambió amortiguadores, cambió todos los bujes, todos los tacos de goma que van metidos en los brazos de suspensión para hacer que el coche fuese mejor, mucho mejor. Cambió también las geometrías y todo lo demás. Así que, una vez más, es una demostración donde podéis ver un plato donde los ingredientes puede que no sean los más espectaculares del mundo, pero luego el sabor sale bien. A veces pasa al revés, puedes tener muy buenos ingredientes y que te salga mal el coche. Lo que sí que cambió Peugeot Sport fueron los frenos. Montó unas pinzas Alcon de 4 pistones, colocadas rígidas, mordiendo unos frenos que son de pista de acero sobre campana de aluminio. Discos que además son
no sé cómo decirlo, no voy a decir frágiles, pero sí que hay que tener cuidado con ellos, porque si los enfrías muy rápido, sobre todo en los coches de prensa, que tenía la manía la gente de lavarlos con agua fría cuando los acababa de utilizar, se acababan alabeando y eso obligaba a cambiar discos, cosa que no es precisamente barata teniendo en cuenta el diseño de estos discos de freno. Debajo del capó delantero estaba el 1.6 THP, un motor del que he leído mil cosas malas que se cuentan por ahí por las leyendas del intramundo de internet, y que voy a intentar romper una lanza a favor por él, porque me parece que es un motor bien hecho, que tiene sus problemas, vamos a reconocerlos, pero que bueno, bien mantenido, no debería daros demasiada guerra. Este propulsor lo co-desarrollaron Peugeot con BMW, lleva todo tipo de la tecnología que había en aquel momento para hacer un buen motor de gasolina, es culata y bloque en aleación de aluminio, lleva distribución y alzada variable de válvulas en admisión, lleva distribución variable en escape, lleva turbocompresor, inyección directa de gasolina, bla bla bla, 1,6 litros para 271 caballos en esta versión. ¿Qué ocurría en los motores originales? En las versiones de 200 caballos, las previas al Euro 6, la bomba de aceite no daba de sí y el motor acababa bombeando aceite a la parte de la cámara alta de combustión por demasiada presión en la parte inferior del cárter. Eso que acababa ocasionando que el motor se comiese el aceite, lo quemase. Como quemaba el aceite, empezabas a ir bajo de aceite, y como ibas bajo de aceite, la distribución, que lleva un tensor que va por presión de aceite, dejaba de tener la presión que le tocaba y acababa fallando la distribución. Algo malo, vamos a reconocerlo. ¿Qué ocurrió? Tanto BMW como Peugeot se dieron cuenta del problema y rápidamente, ya para esta versión Euro 6, para el 271 caballos, se solventó el problema cambiando el diseño tanto de la gestión de la ventilación del cárter para no tener tanta contrapresión en la parte inferior, como el sistema de lubricación íntegro, que se cambió del todo. Por eso las versiones de 271 caballos y las que usamos en carreras, en el 308 TCR que salió en el canal, por ejemplo, se utiliza una derivada de este motor con más de 300 caballos y no dan guerra. Es importante tener siempre al día los mantenimientos y siempre pueden tener algún tipo de problema eléctrico menor, pero no es normal ya que gripen ni rompen la distribución. El resultado es un motor con 271 caballos a 6.000 vueltas, siendo un motor donde es mejor meter una marcha más que seguir estirando. El par máximo es de unos muy generosos 330 Nm disponibles desde solo 1.900 vueltas, siendo esto una salvajada para un motor de solo 1,6 litros de la época. El coche es ligero, 1.355 kilos, que hoy en día suenan a peso pluma, por lo que la relación peso-potencia se queda en solo 4,7 kilos por caballo. Contra el Crono, en su día, probé una unidad de prensa en la que registré un 80-120 en menos de 3 segundos y medio, con un 0 a 100 en 6 rasos. Por entonces no medía el 60-100. La punta, doy fe, estaba autolimitada a 250 y la tocaba con ganas, aunque el velocímetro marcaba de más. El kilómetro con salida parada lo prometía Peugeot en menos de 25 segundos y medio, siendo un coche asombrosamente capaz de seguir ganando velocidad con el lanzado. Le ayudaba a ello un CX de solo 0,33, que no siendo espectacular se apoya en una superficie frontal de solo 2,1 metros cuadrados para perforar el aire con una superficie equivalente a un rectángulo de 0,69 metros cuadrados, que es muy inferior a la práctica totalidad de los coches nuevos que probamos en el canal últimamente. Por eso se nota esas ganas de correr una vez que ya vas a alta velocidad. Suene de perogrullo, una vez más, esta sección de vídeos va más de las sensaciones que de la pegada pura, y en los usados pero interesantes, caso de este RCZR, no se trata tanto de lo que corre mucho, sino de cómo lo corre. Y este coche tiene además varias cualidades que lo hacen especialmente interesante y digno de consideración. Para empezar, sabéis que a mí me gusta mucho que los coches se manejen del tren delantero, que pueda controlar y tener un tren delantero muy incisivo, y la gente de Peugeot por aquí lo logró. Este coche lo comandas totalmente con el tren delantero, hace exactamente lo que le pidas y es muy reactivo, es instantáneo prácticamente. A la que empiezas a meter un poquito de giro de muñeca, reacciona y va justo por donde le dices, con precisión quirúrgica. Donde tal vez no cumple tan bien lo que me gustaría esperar de un Peugeot deportivo, la ajustabilidad del tren trasero. Luego vamos a hablar de eso porque tiene su aquel, pero a cambio este coche guarda un par de truquitos adicionales. El principal truco era el uso del diferencial Torsen, que dominaba la experiencia de media curva hacia afuera.
Este coche podías descolgarlo a lo bestia entrando en los frenos y pegando un golpe seco de volante, porque como tiene un tren delantero tan incisivo, podía meter muchas ganas de girar al coche, le podía meter mucha inercia de giro, mucha guiñada, y el tren trasero empezara a descolgarse. Pero eso no era lo que le gustaba más. Luego en apoyo largo, por ejemplo, si intentabas descolgar quitando gas de golpe, tampoco le terminaba de gustar, no terminaba de ceñir la trazada, pero la ventaja es que lleva un diferencial Torsen. Así que, como ocurriese en su día cuando probamos el GR Yaris, tantas veces os he hablado de diferenciales Torsen o del Focus RS, aquí lo que ocurre es que la rueda externa a la curva tiende a tener más par que la rueda interna cuando estás exigiendo mucho al coche, y eso hace que el coche siga virando incluso del vértice hacia afuera. Puedes ir muy pronto al gas, tienes que mantener acelerador a tope para que el coche siga manteniendo esa direccionalidad, pero si eres capaz de hacerlo, si eres capaz de sacarle partido y tienes fe y aprovechas la pegada del motor, el enorme par motor que tienes, pues el coche va a empezar a deslizar la rueda interna que está menos cargada y va a enviar más para la rueda externa que tiene más peso encima y tiene más capacidad de motricidad, y eso va a hacer que el coche se ciña a la curva y puedas aprovecharlo no al nivel de ser un tracción trasera en cuanto a salir torcido, sino que sencillamente es capaz de mantenerse en el sitio. Además, a pesar de tener ese diferencial autoblocante, normalmente los coches con diferencial Torsen o con un autoblocante de disco suelen ser hiperactivos del tren delantero, van pegándote latigazos al volante. Aquí está muy bien filtrado, a una costa de quitar un poco de sensibilidad, porque la dirección, siendo electrohidráulica, cabría más información, cabría esperar un poquito más de información a través del aro del volante para notar la textura del asfalto. No la notas, pero a cambio está bien filtrada todos esos latigazos que te daría de otra manera el diferencial autoblocante. Luego tienes el motor, que es una banda sonora increíble, con el turbo soplando, que lo puedes escuchar perfectísimamente. Le cuesta cargar, aunque tiene par desde muy abajo, pero es que después, cuando empieza a soplar y empujarte, no vas a echar de menos potencia ni que sea más gordo, sinceramente. Resulta adictivo, voy a decir. Con más carácter en la parte alta del cuentavueltas que te puedas encontrar, pero se estira con ganas por encima de las 6.000 vueltas, le oyes mucho soplar. Aunque la curva de par, en teoría, desde 1900 vueltas está presente, agradece, y tiene un poquito de lag, agradece que lo lleves un poco más subido de vueltas, pero si te quedas entre dos marchas, puedes hacer curvas en segunda o en tercera y tener la misma pegada si estás por encima de 3.000 revoluciones por minuto, porque vas a tener motor siempre para empujarte. El cambio tiene el mejor tacto de una caja de cambios de Peugeot que haya probado nunca. En cuanto a cambios manuales, es engranajes, enclavamientos muy mecánicos, muy precisos, pero los recorridos son ciertamente largos. Fijaos, voy a hacer aquí un tercera, voy aquí pasadito, voy a entrar en la curva, voy a hacer un punta tacón, tercera, segunda. Y si os habéis fijado, me ha costado recorrido mover la mano. Voy a hacerlo ahora, segunda, tercera, ¿veis? Todo lo que hay que mover. ¿Sería mejor una caja Honda? Sí, pero dentro de lo que es capaz de hacer Peugeot o Renault o Citroën, cualquier marca de los franceses, es de lo mejor que he probado, sinceramente. El equipo frenante combina 2 puntos a su favor claves: pedal duro para favorecer el dosificado sin recorrido muerto y potencia de frenado muy buena. Puedes hacer además punta tacón de libro mientras interactúas con el pedalier. Lo disfrutas. Muelles y amortiguadores, estabilizadoras, topes de goma y geometría. Vamos a hablar ahora de eso. La suspensión es puro Peugeot y puro Peugeot Sport, es decir, es una suspensión dura, pero al mismo tiempo suficientemente capaz de tragarse baches. Es dura en extensión y suficientemente blandita en compresión rápida para que te encuentres cualquier bache y no descoloque el coche. Es el típico coche que me gusta francés, porque es capaz de combinar esas dos características. Cierto es que por utilizar un puente trasero torsional con soportes de goma más rígidos para permitir esa precisión del tren delantero, se acaba castigando un poco el hecho de que el coche en baches muy concretos y muy secos sea un poco rebotón de atrás, pero tienes que encontrar cosas rotas, voy a decir, tapas de alcantarilla, badenes, cosas de ese estilo, un agujero en medio del asfalto cuando estás en medio de un apoyo, eso va a hacerlo saltar de atrás. Pero si no, lo que son baches, ondulaciones un poquito más largas, todo lo que te puedas encontrar en una carretera de curvas, va a ir el coche copiándolo y deslizándose por encima, casi volando, voy a decir, ofreciéndote al mismo tiempo perfecto control de cabeceo, balanceo y de posicionamiento del coche en la carretera. No vas a tener en ningún momento
ninguna duda de dónde estás poniendo el coche. Un tren delantero que por geometrías va atacado, con ganas de iniciar rápido el viraje cuando lo insinúas con las manos, lo que nos habla de convergencia delantera a cero o similar. El uso de los bujes de brazos de suspensión delanteros y los bujes de articulación del puente trasero muy rígidos hacen que el coche sea preciso cual bisturí, a costa de crear un coche más seco en cualquier irregularidad marcada, que además lo descoloca más. Viaje obligatorio por no contar con un sistema multibrazo trasero. Y en cuanto a ajustabilidad, os voy a revelar que probé el coche 2 veces. La primera vez me pareció que era un coche que era muy obediente por donde le decías que fuese y era difícil de descolgarlo de atrás. Os he dicho antes que lo podías descolgar en los frenos. Había que ser violento para ello. Y el problema es que cuando tú eras violento con el coche para que se descolgase y cerrase la trazada del coche, era violento contigo. Es un coche que tiene muchísima motricidad, mucho agarre en las Pilot Sport 4S que tiene ahora mismo montadas, y eso hace que cuando arranca de atrás para descolocarse, para que puedas rotar, ese sobrerotaje lo haga de golpe muy súbito. Y eso va a hacer que tengáis que hacer cierto grado de contravolante y mucho gas para volver a poner el coche tieso, para que lo saques de las ruedas delante empujando. Eso al final hace que no sea el coche más delicado del mundo. Si llevas el control de estabilidad puesto, olvídate, no vas a tener ningún problema, no te va a dejar que eso ocurra, va a actuar sobre los frenos y te va a calmar. Es cuando le quitas el ESP, cuando notas que podría tener una ventana de entrada y salida al sobreviraje un poquito más fina, que tendría que ver con un coche que probablemente tendría menos paso por curva. Echo de menos esa ajustabilidad. Como es tan adictivo el motor y el tren delantero entra tan bien, no llego a notar esa falta de ajustabilidad en carretera abierta. Tal vez en circuito, en una zona más ratonera, puede que os dijese que sí, que es cuando probé la segunda vez el coche y jugué más con eso, pero en términos globales me encanta cómo está puesto a punto. Es probablemente el Peugeot que más me gusta de puesta a punto de todos los que he probado nunca jamás, incluidos los actuales. Y es que se echa de menos que Peugeot Sport vuelva a hacer un coche de estos para la calle tan mecánico y tan natural, porque ahora tenemos los Peugeot Sport Engineering y todas estas cosas híbridas, pero echas de menos esta pegada. Incluso en el 508 PSE llevas un primo de este motor, de este THP, pero el hecho de tener motores eléctricos y todo el resto de historias por detrás, pues hacen que no tengas esta conexión tan mecánica con el pedal del acelerador, que tú decides cuánto partes, cargas, cuánto aceleras y todo lo demás. Además, la posición de conducción vas muy retrasado respecto al eje delantero, con la cupolina aquí, estos arcos de techo que te lanzan, vas así metidito. Me recuerda muchísimo en eso también a una posición de conducción de un Peugeot 908 de Le Mans, tal vez, el ganador de 2009 con Margenet. Tiene esos toques de sabor, ese gustillo de coche especial que tanto mola. Frenos poderosísimos, aguantan el calentamiento, me gustaron desde el primer día, el tacto del pedal es soberbio, puedes modular exactamente cuanto quieres, y luego lo que os acabo de decir, entra en tercera en una curva de segunda, no hay problema, estiro la curva y cuando quiero salir, gas a fondo, tengo lag, pero va a venir ahora el motor, ya está ahí. Sí, señores de Peugeot, sí, así sí, vuelvan a hacer coches así, joder. Y si lo que queríamos hacer era viajar con él como si de un Grand Tourer se tratase, lo positivo del coche es que, a pesar de ser algo seco de atrás, como os comentaba, por el uso de estos bujes más rígidos, los movimientos de primer orden los controlaba mucho mejor. Este es un coche que en baches largos de autovía no resulta demasiado duro, no botas tú dentro del coche, sino que te acompaña controlando todo a la francesa. Ofrece esa calidad de amortiguación en extensión que también ha hecho Peugeot desde siempre. Algo ruidoso era, pero no era hiperactivo, así que en viajes largos no tienes que estar midiendo todo el rato lo que haces con el volante para corregir el coche con décimas de grado. Y el consumo era aceptable, la verdad, con un motor capaz de gastar muy poco a velocidad sostenida en autovía, con cifras por debajo de los 8 litros a los 100, totalmente plausibles. ¿El problema del coche? En su día, el precio. En 2014, cuando lo probé, 8 años atrás, costaba 42.900 euros, que con la inflación actualizada serían unos 49.000, 50.000 de hoy. Era más barato que un M235i de BMW o un TTS de la época, pero era muchísimo dinero para un Peugeot a ojos de muchos, aunque la edición limitada duró un visto y no visto, y no quedaron unidades paradas en los concesionarios buscando dueño precisamente. En su día, hace 8 años, dije que este coche era más divertido de llevar que un Audi TT y también me gustaba más que un BMW M235i que también probé
prácticamente en esas mismas semanas. Hoy me voy a reiterar, este coche es más entretenido el tren delantero, más ajustable que un Audi TT, menos efectivo probablemente, menos paso por curva, pero me gusta más, tiene más carácter deportivo y al final te genera más sensaciones. ¿Qué ocurría respecto al M235i? El M235i le pasaba lo que le pasaba a toda la Serie 2 de aquel momento y el Serie 1 y todo lo demás, que es que el tren delantero podía saturarlo demasiado pronto y eso hacía que no fuese tan incisivo. Luego era un coche más neutro que este y se podía jugar desde atrás, dando gas, sí, sin duda, pero la entrada de este coche en curva, el tren delantero estaba más atacadito y eso siempre a mí, sabéis que me ha conquistado el corazón, aunque sea una cosa personal. ¿Qué problema tenía el coche? Básicamente, el precio. En su día, además, por una tarifa un poquito inferior, te podías comprar un Megane RS de 265 caballos que era más ajustable y tenía un tren delantero todavía más juguetón. ¿Qué ocurre? Que tú ves un Megane RS de 3 puertas y ves este coche y es comparar, yo qué sé, un huevo con una castaña, no tiene nada que ver. Este coche tenía más sabor deportivo, tenía algo más que no tenía el Megane y con el paso de los años, obviamente, este coche tiene otro tipo de apreciación en el mercado de segunda mano que el Renault obviamente no tiene. Moraleja de todo esto, yo decía en su día que solo había dos aspectos que yo le hubiese cambiado al coche, una trasera que fuese un pelín más juguetona y sobre todo más que porque fuese juguetona, que fuese un poco más progresiva cuando derrapases, porque una de las problemáticas de estos coches que agarran tanto es que cuando metes la trasera a jugar acabas arrastrando de golpe mucho y muy rápido y hay que estar luego rápido yendo al gas para que el coche se vuelva a poner tieso si no quieres hacer la peonza. Es el típico coche que por puras capacidades que tiene tienes que ir a encontrarte con él en circuito primero antes de ponerte a buscar las cosquillas en carretera abierta porque rápidamente si no puedes invadir el carril contrario con el culo si lo descuelgas demasiado de golpe. Pero siendo un coche que mañana mismo compraría, el problema ahora es la falta de unidades usadas y sus precios. Un RCZ normal puede costarte 10.000 euros o menos, que es un buen precio para un coupé chulo, pero es que un RCZ-R es casi imposible encontrar en España en venta, y cuando lo están, vuelan por encima de los 25.000 euros, que es más del doble. Y ahora viene cuando me preguntáis la pregunta que me espero en los comentarios y que estoy seguro que llegará. Guille, ¿y si me compro un RCZ normal de 200 caballos y le hago 4 cosas, me quedo con un coche como este? Porque total, vale menos de la mitad, casi una tercera parte. La respuesta, desgraciadamente, es no. Tendríais que comprar todos los elementos de suspensión de este coche para implantárselo, para conseguir acercaros a la misma apuesta a punto. Como son coches tan distintos, aunque sean prácticamente idénticos visualmente, mi consejo es que os compréis el R, aunque sea a costa de pagar más, porque también vais a tener tanto el motor como el hecho en sí de que vuestra inversión va a rendir más. Si no os llega el dinero, pues bueno, entonces aceptamos barco y os tocará meter llave inglesa y modificaciones para arreglar la puesta al punto del RCZ normal, que obviamente muy conseguida no estaba así. Peugeot Sport fue capaz de sacar tanto de la base y la Peugeot normal se había dejado tanto en el tintero por aprovechar. Pues Javi, cuéntanos, ¿cómo acabas tú comprándote un RCZ-R? Pues bueno, antes tenía una Bar.evo, como tú sabrás, de la época de Turbotin, y bueno, buscaba un poquito más de prestaciones y ya me tenía que meter en dinero en ese coche y bueno, pues decidí comprarme un coche que estuviese ya hecho por ingenieros que saben cómo hay que hacer las cosas y con un poquito más de prestaciones y bueno, pues apareció este coche en 2014 y me llamó mucho la atención. Y entonces estuve un tiempecillo buscándolo hasta que me salió una oferta buena y pues pude hacerme con una unidad. Me habías contado antes que el RCZ normal no te convencía. Sí. O sea, que... Sí, le faltaba, pues eso, buscaba más potencia, más prestaciones. El Abarth pues, que tenía era un punto Evo y tenía ya 180 caballos, luego lo puse el kit SS, también le hice una Repro y tal, y bueno, pues buscaba más potencia. Y entonces, claro, el RCZ normal de 200 caballos, pues digamos que no era lo que buscaba. ¿Te ha dado guerra de fiabilidad o es fama lo del Peugeot? Alguna cosilla me ha dado, pero bueno, tienes que hacer unos mantenimientos, pues bueno, como cualquier otro coche así un poco especial, tienes que hacer los mantenimientos al día y alguna cosilla le ha salido, pero bueno,
lo he pillado todo a tiempo y aquí está y bien, bien, no ha habido problemas gordos. ¿Consumo cuánto te está haciendo? Porque yo solo tengo referencia de ir a cuchillo. Pues la verdad que es un coche que gasta poquísimo para la potencia que tiene. Yo en viaje le puedo hacer 7 litros, yendo velocidad legal un poco más, digamos. Sí. Pero es un coche que gasta muy poco, yendo despacito, tranquilo, es muy poco gastón. Llevas casi 8 años con él, Sí, ¿correcto? Eso es. ¿Tienes alguna intención de venderlo? No, la verdad que no. Pues que ahora mismo además las cosas que hay no me llaman. Ahora está todo que sí, automáticos, que no sé, no hay ningún coche que digamos me guste estéticamente y que me dé las prestaciones de este coche y además los precios están muy caros. Y bueno, de momento no tengo intención ninguna de cambiarlo. Este es el típico coche que yo le diría que si lo vas a vender, Sí. me llames primero. Vale, lo tengo en cuenta. Muchas gracias, Javi. Bueno, muchas gracias a vosotros. Y ahora es el momento de buscar RCZRs en Wallapop. A ver si encontramos alguno. Cuando grabamos este vídeo ya había encontrado algunas unidades. Quiero pensar que van a seguir estando disponibles. Peugeot RCZ y aquí vamos a poner R. Y por RCZR no nos sale nada, así que lo que vamos a hacer es volver para atrás. Y vemos aquí un montón de unidades variadas que no son LR. Tenemos aquí un diésel de 163, el gasolina de 200, 156 gasolina, más y más opciones. Cantidad de unidades que se llegaron a vender y que ahora están a la venta usadas. Fijaos aquí un 156 gasolina. Y el resultado es que no hay ni un solo R, hay un montón de unidades con las otras mecánicas. Ya veis que rondan los 10, 15.000 euros a lo sumo para este 200 caballos. Gasolina, os puedo garantizar que si encontrásemos un R rondaría los 25.500 porque es por lo que estaban hace algo así como un mes. Es una pena que no encontremos ninguno. Lo que vamos a hacer ahora es buscar una alternativa, que en este caso sería un Audi TTS. Así que vamos a poner aquí Audi TT, vamos a buscar por año para que no se pase del 2014 y sería su modelo equivalente. Y podéis ver aquí, a ver, un 200, 180 caballos, 180, pues son los TTs normales. Vamos a ver si encontramos un TTS. Y vemos aquí, por ejemplo, esta unidad, 22.900 euros para un TTS de 2012. Sería 272 caballos, es el coche más parecido a lo que ofrecía el RCZR con un par de salvedades. Primero, llevaba cambio de eje en esta unidad en concreto. Segundo, no era tan llamativo, tan racing, vamos a decir, por fuera. Al final el RCZR era el tope de gama del RCZ y el TTS estaba por debajo del TT. RS, 122.000 kilómetros. Se encuentran más unidades de estos coches dinámicamente, como os decía antes en el vídeo. No me parece tan entretenido de conducir, pero está mejor hecho por dentro. 2 más 2, al final el RCZ no estaba muy lejos de este coche porque prácticamente copiaba el concepto. Me gustaría saber en los comentarios cuál os compraríais vosotros. 22.900, veis que más o menos se acerca a esa tarifa de los 25 que os he dicho del RCZR. Yo personalmente compraría antes el Peugeot por gusto de conducir y porque es más raro. Pero voy a leer a ver qué me contáis vosotros. En fin, esto es todo lo que os quería contar yo de el Peugeot RCZR. La única historia que me da rabia es ver que este coche no tuvo continuidad y que no la va a tener. Peugeot no va a hacer nada parecido, desgraciadamente. Si tenéis dudas, preguntas o cuestiones de este coche, las podéis dejar en los comentarios. Trataremos de resolverlas como siempre. Y os voy a pedir que nos dejéis en los comentarios si os gusta más este coche o un Audi TT de su época. A ver qué os parece ahí abajo. No tengo nada más que contaros. Si os ha gustado el vídeo, dejadnos un me gusta, que vendrá bien. Y nada, nos vemos pronto con otro vídeo de otro coche. Un saludo. ¡Hey! Recuerda que puedes lucir tu amor por PowerArt con las gafas, gorras, camisetas y sudaderas que ha desarrollado Kimoa para nosotros. Las tienes disponibles todas en www.kimoa.com.